Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña. Veo algunas caras conocidas de amigos, otras de que van a ser amigos desde hoy. Mil gracias por venir a acompañarnos en este conversatorio sobre este libro extraordinario que espero que lo compren, se lo lean, se lo recomienden a muchos amigos. En esta era en la que necesitamos ciudadanos muy activos, con causas, con acción colectiva, renovar la política, que nos cuenten cómo se hace una comunicación política efectiva, una campaña efectiva, cómo competir contra el poder tradicional, cómo usar la comunicación política de una manera estratégica y efectiva. Me parece que es una recomendación casi que básica para la vida del siglo XXI, para los que creemos en una ciudadanía activa. Así que mil gracias por venir, a todos los interesados en este tema. A Augusto por escribirlo. Augusto, como lo presentaron, además de que es un gran amigo, es una persona que ha venido creciendo y destacándose en su campo, innovando en su campo de la estrategia, de la comunicación política, de entender qué nos mueve, qué nos motiva, qué nos permite movilizar a otros, qué nos permite acercarlos a causas colectivas. Y eso, en últimas, creo yo, es de lo que se trata este libro, que además, de una manera curiosa y llamativa, ponen claramente en la portada, no es un manual sobre cómo hacer algo, es al contrario, es el antimanual, no es una receta, no es un recetario, es una manera de reflexionar sobre cómo opera, creo yo, este mundo de la comunicación política y ciudadana, pública en general, y cómo podríamos hacerlo mejor, algo que necesitamos sin duda. Así que, Augusto, gracias por escribirlo y gracias por compartirlo. Claudia, querida, mil gracias por aceptar la invitación a comentar este libro, 100 consejos de poder. Como tú dices, es el antimanual, haces referencia en que es el antimanual. ¿Y por qué el antimanual? Cuando estábamos pensando en el nombre, ya teníamos claro que era 100 consejos de poder. Y ahora más adelante voy a explicar a qué se debe, por qué 100 consejos. Y cuando estábamos pensando la derivación del nombre, recordaba que en la bibliografía de la consultoría política, de la comunicación política, lo que hay son manuales, cómo ser el candidato perfecto, cómo hacer la campaña ganadora. Y si algo nos han enseñado los últimos 15 años, es que esos manuales están mandados a recoger, fueron reescritos. Y precisamente la puesta de la escena pública, la puesta de la escena política ha cambiado. De hecho, tengo acá al lado un ejemplo. Tanto ha cambiado que tú eres protagónica en la escena política. Hace 25, 30 años, alguien podría decir, es imposible que una figura como Claudia López o el prototipo político de Claudia López titilara tan fuerte en el radar político colombiano. Por eso decidí llamarlo así, el antimanual, para ir contravía, contracorriente, para significar que la apuesta política, la escena política está cambiando. Seguramente este antimanual quedará reevaluado en 5, 2 años incluso, porque tal vez muchas cosas de las que escribí ahí también ya están pasando la historia. Bueno, pues yo que me identifico mucho obviamente con lo que acabas de decir, porque en el mundo, dice un amigo mío que está compitiendo en la alcaldía de Medellín, se supone que no deberíamos estar aquí, y aquí estamos. Si hubiéramos esperado a que nos invitaran a la escena política, nos abrieran un espacio, ve, tú tan querida, tan pila, mujer, tan emprendedora, vení, metete en... Ahí nos habíamos quedado sentadas esperando a que algún día alguien nos invitara. En esto hay que tener un poco de osadía. Pero yo quiero empezar, vamos a comentar varios, no podemos comentar los 100 mensajes de poder, les toca hacer la tarea, pero vamos a comentar algunos aquí, algunos de los 100 consejos de poder. Y yo quiero empezar por uno que tal vez me causa como la mayor empatía a mí en lo personal y seguramente a muchos aquí, que dice @identidad. Y nos dice Augusto, el primer consejo: no hay fórmulas para ganar una elección, pero un buen comienzo es encontrarle identidad a la campaña. Y yo creo que buena parte de la razón por la que han fracasado todos esos supuestos manuales del candidato perfecto, de la candidatura perfecta, es porque no tienen identidad. O peor, tienen una identidad falsa. La campaña y la estrategia consiste en que la gente pretenda ser lo que no es. Muéstrate así, no seas tan así, no hables muy duro. Y yo creo que lo que uno primero busca en la vida en general y en la comunicación en particular es empatía y autenticidad. ¿Es a eso a lo que te refieres? De acuerdo. Cuando
En la suma de estos años de experiencia trabajando con políticos de todas las gamas, bajitos, gorditos, feitos, pilosos, perezosos, bueno, de todas las gamas, para no entrar en detalles. Tal vez una de las sorpresas que más me llevaba en las reuniones de trabajo, cuando empezábamos a estructurar la campaña, es que me decían, yo quiero hacer lo que hizo Obama, por ejemplo. Yo quiero hacer lo que hizo en su entonces el alcalde Aníbal Gaviria, en Medellín. Yo quiero parecerme a tal, a fulanito, a fulanita. Y de alguna manera caprichosa, la campaña se iba desarrollando de la forma como el candidato quería o como la candidata quería. Y yo no tenía la capacidad para disciplinar a la campaña, para hallarle esa naturalidad y ese gen genuino que necesitábamos en la campaña. El resultado de la campaña era hacer todas las campañas del mundo, la de Obama, la de Aníbal, la de fulanito, la de menganito, y no la del propio candidato. ¿Eso qué es? Definitivamente es un caos. Y en el caos, cuando encontramos caos en una campaña política, encontramos caos en el mensaje, caos en la puesta en escena, y definitivamente, a falta de disciplina, no vamos a poder encontrar esa sintonía, esa conexión con el electorado que está encontrando o que está buscando, perdón, más allá del afiche, más allá de la valla, más allá del jingle o el spot, está encontrando qué hay aquí en el candidato, qué hay aquí en la piel, inclusive más allá de qué hay aquí. Impresionante, pero lo que el elector hoy busca es esa naturalidad. ¿Qué hay detrás de Claudia? Es lo que la gente está buscando. Muy bien. Lo que hay es lo que ven. Lo que ven es lo que hay. Al que le guste, bienvenido, le agradezco mucho. Vamos a hacer una campaña muy linda. Al que no le guste a otros candidatos, así es la política, maravillosa la democracia, pero lo que hay es lo que ven. Un consejo que, entre otras cosas, quiero que me lo expliques porque creo que es uno de los desafíos que tengo en esta campaña, entonces te voy a aprovechar aquí. Un consejo gratuito, no todos los días tiene 24/7. No todos los días tiene una estratega al lado. Dice otro consejo aquí para las campañas: quien controla el reloj, gana. ¿Cómo es eso? Definitivamente, todo en la vida es cuestión de tiempos. Pues uno se viste por donde debe empezarse a vestir. Y en la campaña política e inclusive en el gobierno, el manejo de los tiempos es fundamental para el éxito. Algunos candidatos cuando inician la campaña quieren ver la ciudad empapelada, con afiches callejeros, quieren ver 20 vallas, 25, 30 vallas en su ciudad y no comprenden que el tiempo del elector, el reloj del elector es muy diferente al reloj de las campañas y del candidato. Conforme el elector, conforme la opinión pública y la masa crítica vayan definiendo su razón y su emoción en función del voto, asimismo la campaña debe trabajar. Cuando los relojes están dispares, ¿qué significa? Que hay derrota, se los aseguro. Cuando los relojes, tanto de la campaña, del candidato y del elector, están sincronizaditos, hay mayor margen de victoria. Bien. Bueno, otro consejo, que esta es la típica cosa, a mí a veces me ponen en Twitter, ¿no? Ahorita toma alguien una foto de este salón, ¡ay, está fracasado! O sea, no está lleno, no está reventado, eso es un fracaso. Y bueno, yo no sé, y dice aquí Augusto, no gana quien más llena, sino quien mejor moviliza, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Las campañas confunden llenar plazas con movilizar. Y yo creo que la anterior campaña presidencial nos enseñó mucho alrededor de eso. Habían candidatos que se preocupaban por llenar las plazas. Y llenar la plaza no es lo mismo que encontrarle un sentido a la movilización. Encontrarle sentido a la movilización es que quien va a la plaza va por convicción, quien va a la plaza va a escuchar al candidato, quien va a la plaza va a discernir, va a reflexionar y de ahí sale a convencer y a multiplicar el mensaje. Candidatos que llenaron plazas, vimos muchos, unos por convicción, la gente iba por convicción, pero otros se veía, especialmente en ciertas ciudades de la costa, se veían abarrotadas, pero claro, miremos alrededor de esas plazas, habían 100 buses,
había gente regalando el agua, el refrigerio. Claro, esos artículos también ayudan, pero preguntémonos si quien sale de esa plaza, quien sale de esa concentración va a salir realmente convencido y fidelizado. Diferente a quien va a esa plaza convencido y ferviente de ese mensaje que va a salir a multiplicar. Muchos pueden llenar plazas, pocos movilizan. Generalmente los que se preocupan por llenar esas plazas a punta de buses, a punta de refrigerios y los artistas son los que vemos humillados en las urnas electorales. No es por nada, pero un señor, a propósito de no saber distinguir entre llenar y movilizar, un candidato en la presidencia, y me temo que va a haber varios en la alcaldía, que tuvieron más firmas que votos, porque creen que esto es cuestión de poner a empleados públicos a que llenen planillas. Eso es muy fácil. Mover maquinaria y mover a la gente comprada es relativamente fácil. Diría un amigo, qué Mover a consejo la tan gente chimbo. por convicción, eso sí es muy difícil y no es exactamente lo mismo. Augusto, otro consejo aquí para los que... ¿Cuántos están aquí que quieren hacer campaña? Vamos a ver pues cuántos vinieron porque quieren hacer campaña. Eso. Ahorita yo voy a hacer unas preguntas, les voy a dar... Ya vieron el formato, ¿no? Piensen en un par de preguntas. Voy a coger por ahí 3 del público. Concreticas, preguntas. El que se demore más de 15 segundos, ya empezó mal la campaña. La promesa política está evaluada, dice Augusto. Por eso hay que maquillar. ¿A qué te refieres con eso como tan provocador? Provocador pensar en la promesa. Había un delito sexual, decían los juristas del ayer, de la escuela jurídica pasada. Yo estudié Derecho, soy profesional, abogado. Y en una clase de Derecho Civil, el profesor dijo en su momento: ¿alguien sabe qué es el estupro? Nadie sabía qué es el estupro. Y estábamos mirando figuras jurídicas que ya no estaban en nuestra normatividad. Y explicó con un gran señorío. Dijo: el estupro, mis queridos señores doctores y doctoras, es prometer para meter. Y después de haber metido, no cumplir lo prometido. Eso ya no está en nuestro ordenamiento jurídico. Pero si uno va a la escena política, nos podemos dar cuenta que todavía existe el estupro. Hay candidatos, hay políticos que se ponen en escena prometiendo esta vida y la otra. Te prometo tramitar la hoja de vida, vamos a hacer el puente levadizo más grande de Latinoamérica. Bueno, promesas y sueños. Y resulta que cuando ya están en el despacho ejerciendo el gobierno, no la gobernanza, ya esas promesas quedaron atrás. ¿Qué digo? La promesa está revaluada. No prometan. Prometer hoy en campaña inclusive le hace daño al candidato, porque de alguna manera u otra el elector está pensando: me está engañando. Ese que me promete seguramente me va a fallar. No va a pasar nada ahí. La promesa hay que maquillarla, y la mejor manera de maquillarla, y no me malinterpreten el concepto y el término, es ir más allá de la promesa. La causa. Ni siquiera es la propuesta. La promesa y la propuesta tienen la dificultad que es unidireccional. Solamente va del candidato, la campaña, hacia el elector. Pero cuando hay posibilidades de enarbolar una causa, de izar la bandera de una causa, esto ya se convierte en una acción colectiva que a ti te gusta mucho. Cuando hay causa de por medio, hay una mayor movilización incluso. Hay fidelización, convencimiento en el mensaje. No prometan, hagan propuestas, pero vayan mucho más de eso. Enarbolen causas, construyan causas, formen causas. Muy bien. Causas y no promesas. Causas y no promesas. La emoción va a 150 kilómetros por hora. Hay mayor velocidad en lo emocional, en lo afectivo, totalmente cierto. ¿Inspirar miedo? Es muy O fácil. sea, ten miedo y entonces búscame a mí que soy el que te va a cuidar. Es brutalmente eficaz. Claro, y tienes ese discurso en un atril, y en el otro atril tienes otro discurso racional de cómo proteger al ciudadano mediante mecanismos
técnicos, no, ahí no hay escucha, ahí hay una pared, al otro lado hay emoción, al otro lado hay sentimiento, miedo, válido, pero hay que contrarrestarlo. Bueno, una cosa que creo que nos va a venir bien a todos, sobre todo a los que nunca hemos gobernado antes. ¿Qué distinto es ser oposición de hacer oposición? Sí. ¿Cómo es eso? Ahora que tocas ese consejo, también hay que decir lo siguiente. 100 consejos de poder, el antimanual para vencer en la escena política, está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo, consejos para ganar, que son todos estos consejos de orden electoral. En el segundo capítulo estamos encontrando los consejos para gobernar, que es uno de los que traes acá. Y el tercer, y el tercer capítulo trae los consejos para liderar, que sirve para los 2 anteriores. Este es el primer consejo del capítulo Consejos para gobernar. Sí. ¿Qué distinto es ser oposición de hacer oposición? Así es. Y yo creo que la oposición, yo en el libro nunca nombro a nadie, ningún actor político colombiano, me cuidé mucho en eso. Pero en el subtexto hay muchos mensajes y hay muchos nombres. La oposición tiene un reto. ¿Cuál es el reto de la oposición? No solamente quedarse ahí en una posición de oposición, sino de migrar de oposición a un grupo que tenga vocación de poder, que tenga vocación de poder. Me explico. Hay oposiciones que son muy cómodas ejerciendo la oposición y de ahí no salen. Ese es su círculo. Seguramente porque no pueden subir de escalón o porque su discurso vive por ser oposición y nada más. No tienen vocación de poder. Y está la otra oposición que tiene esa vocación, esa alternativa de ganar, de buscar por medio de los votos una posición preferente para gobernar. Hay oposiciones que le tienen miedo al gobierno y hay oposiciones que desde el día 1 están con el despacho presidencial, con el despacho de la alcaldía, con el despacho de una gobernación en la cabeza para transformar. Muy bien. ¿Otro avesado? A ver, Daniel. Va a referirse a las campañas al Consejo que se enfrentan a unas maquinarias. Usted dice que esencialmente burocráticas. Bueno, la pregunta va especialmente dirigida a campañas al Consejo que esencialmente se enfrentan a maquinarias y a burocracia, también. sí, por eso. Y nosotros hacemos campañas alternativas. Usted dice un consejo que las nuevas maquinarias son conversaciones amplias. Total. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de conversaciones son las que se deben implementar? Total. Y si de verdad opera como maquinaria, una nueva maquinaria o no. Y Néstor Daniel, voy más allá. Te recomiendo Poder Disruptivo. Además de las conversaciones poderosas, que es ese título al que haces referencia, te recomiendo Poder Disruptivo. ¿De qué se trata? Las campañas a corporaciones públicas, como es el Consejo, asambleas, Senado y Cámara, son bien complejas. Complejas porque son muchísimos candidatos que están compitiendo por pocas curules. Ahí el factor que hace o que genera un mayor margen de maniobra para buscar la victoria electoral es la diferenciación. Y una de las diferenciaciones en el caso de las conversaciones poderosas o el poder disruptivo es precisamente salirse de lo típico, salirse del modelo tradicional y buscar en la conversación, en lo que estamos haciendo aquí, en la conversación digital, en la conversación de las casas, que se ha perdido mucho, en la conversación de la mesa, un elemento multiplicador del mensaje y de la candidatura. Mientras que al otro lado tenemos unas maquinarias que gastan dinero, que inclusive lo malgastan, porque no saben ponerlo, saben gastar el dinero pero no saben diseñar un mensaje, saben malgastar el dinero pero no saben cómo ejercer un contacto directo efectivo y afectivo. A este lado lo que vamos a hacer es romper esa maquinaria con una conversación. Y yo creo que las elecciones presidenciales anteriores nos dieron una gran lección al respecto. ¿Por qué? Tenían una fuerte maquinaria y estaban sustentados y con la fe puesta en esa maquinaria,
candidatos, sin poner el nombre, no quiero poner el nombre en esta sala, pero otros candidatos fueron capaces de generar el rumor positivo, el rumor positivo. Y cuando digo el rumor positivo, envuelve ese mensaje, esa manera de ponerse en escena para que el mensaje fluya. Y fueron candidatos que ustedes vieron, no gastaron un solo dinero en grandes comerciales, grandes producciones escenográficas en la calle, no, simplemente caminando, hablando, tocando, conversando. Muy bien. La creatividad aquí importa mucho, ¿no? Porque hay que hacer mucho con muy poquito. Y por la plata no hay que preocuparse, porque como nunca hay. Eso dicen todos los políticos siempre. No preocuparse porque nunca hay. Entonces, ¿para qué? Bueno, voy a volver aquí al tema del gobierno. Del gobierno. Dice, los primeros 100 días de un gobierno dejan ver la impronta que marcará el carácter del resto del mandato. A mí me impresiona mucho eso de que, yo no sé por qué, de dónde acá se volvió una moda, me imagino, en algún sitio va a ser pertinente, que los medios de comunicación a los 100 días se evalúen. Yo no sé qué tienen los 100 días, pues aparte de que ha pasado 99, no sé qué tienen de especial, qué puede uno contar cuando está entrando a un cargo que ha hecho en los 100 primeros días. Pero como está ahí y los van a buscar, ¿para qué puede ser efectivo realmente esos 100 días? No, eso realmente viene de un hito histórico que lo puso de moda un expresidente de Estados Unidos y que se puso de moda además tanto que se mantiene hasta nuestros días. ¿Ya pensaste en los 100 días? No, primero pensé octubre. el día de hoy. Muy bien. A mí me enseñaron una cosa maravillosa. Los tiempos. Aquí y ahora. Así es. Un día a la vez en El política. ayer ya pasó, el mañana no existe. Aquí y ahora. En política, así es. En política, un día a la vez. Estos 100 días realmente dejan ver cuál es el estilo del gobierno. Si miramos en el presente, los 100 días creo que pasaron un poco inadvertidos y asimismo es el estilo, es lo que estamos viendo. ¿Alguien sabe en qué día del gobierno vamos? No, pero lo pregunto en serio. ¿Cuál gobierno? ¿Cuál gobierno? ¿Cuál gobierno? ¿Alguien sabe si tenemos gobierno? No, bueno, volvamos a la técnica. Volvamos Perdón. a la técnica. Los 100 días es un periodo perfecto para que el alcalde, presidente o gobernador realmente genere ese sello, esa impronta. ¿Cuál va a ser el estilo de su gobierno? Allí hay elementos de muchos matices. Hay elementos de marketing, hay elementos de contacto directo, de cercanía, de que los despachos son de puertas abiertas, pero sobre todo, ¿cuál va a ser la forma de comunicarse entre el despacho, entre el presidente, alcalde, gobernador, concejal, diputado, etcétera? ¿Cuál va a ser la manera de comunicarse con el ciudadano? Si hay puertas realmente abiertas o es solo marketing, o realmente hay una infraestructura que le permita al ciudadano sentirse parte del gobierno. Hay gobiernos que a los 100 días no les interesa, quieren seguir derecho, es válido, pero seguramente los 4 años de periodo estamos viendo gobiernos cerrados, gobiernos que no escuchan a los ciudadanos, y esos son los gobiernos que al final del mandato son los más mal calificados. Una cosa rarísima, eso sí no pasa en Bogotá. Ve. Una comunicación, una vinculación con la ciudadanía, Total, una cosa total. extraordinaria, una empatía desde el día 1 hasta el 100 y hasta el último. Ese es un buen ejemplo. Es un Ave buen María. ejemplo. Hay un divorcio total en la comunicación. Ave María, una cosa increíble. ¿Alguien quiere ser jefe de comunicaciones de la actual alcaldía? Yo ni regalar. A ver, querido, otra pregunta rápida. No, vamos a recoger estas dos, a ver. Augusto, sencillo. ¿Para qué sirven las redes sociales en una campaña política? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven y para qué no sirven? ¿Y de una vez la tuya? De una vez la tuya. Yo quiero hacer campaña para edil. Yo soy, digamos, ya un señor, soy de adulto, pero tengo ideas jóvenes y renovadoras. Entonces, ¿qué consejo me darías? ¿Cómo me debo presentar? ¿En qué localidad quieres ser edil? Teusaquillo. Teusaquillo. Entonces, ¿qué consejo me Un darías? consejo para edil de Teusaquillo. Sí, que digas, ¿cómo puedo llegarle a la gente así de tu libro? Algo interesante. Primero comprarlo. Está bien. Primera tarea, candidato, comprar el libro.
Bueno, pero me lo- perfecto, gracias por la pregunta. Las redes sociales. Con la aparición de las redes sociales, los candidatos y con la evolución de las mismas, los candidatos creen con fe fundada que son las redes sociales las que hacen ganar las elecciones. Hay casos en donde realmente las redes sociales fueron el apalancamiento de la victoria electoral, pero no es la generalidad. Bajémonos de esa nube. Las redes sociales sirven para multiplicar el mensaje, para hacer viable el mensaje, pero si el mensaje no se aterriza, estamos en nada. Solamente se queda ahí, girando en la nube. Pilas con eso. Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni cualquier red social que venga en el futuro nos va a hacer ganar la campaña. Pero ojo con WhatsApp. Ojo con WhatsApp, que es la mejor red social de todos los tiempos. ¿Por qué? De pronto no nos hace ganar la elección, pero sí nos la hace perder. La red social WhatsApp por esa red social, por ese mecanismo de conversación, se está moviendo mucha basura, se está moviendo mucha fake news. Cada rato a nuestro WhatsApp están llegando noticias falsas. Ayer, por ejemplo, con ocasión de lo que sucedió en Venezuela, fue mucha la fake news que corrió, que Maduro ya se había ido, que venían portaaviones de Estados Unidos y aviones de Rusia, bueno, de todo se movió. Ojo, las redes sociales multiplican el mensaje, pero el mensaje hay que aterrizarlo. A primera vista, lo que puedo ver es una persona, un buen vecino, que está pendiente de los suyos, que quiere hacer de su barrio y de su hogar, que quiere hacer de su barrio un jardín, se molesta porque el perro rompe la bolsa a la basura. Encuentra la identidad de cuál es tu identidad y cuál es tu rol dentro del barrio, no dentro de la localidad, dentro del barrio. Y después de que ya hayas encontrado cuál es esa identidad dentro del barrio, con el rol que tú ejerces, empieza a multiplicar el mensaje con rumor positivo en la localidad. Ponte en escena diferente, encuentra tu identidad, el buen vecino. A los de las redes sociales, un tip que yo he encontrado que es útil, digamos, No, de cuando... Que tú eres una protagonista de las redes sociales. Les voy a durísimo. contar. Cuando pues, nadie, ¿cierto? No lo leí en ningún manual, pero al cabo de muchos años he ido entendiendo eso. Un mensaje que funcionó en la red social es un amplificador, es un difusor, eso es todo. Pero claro, es un difusor maravilloso. Uno sabe que un mensaje funcionaba cuando alguien, una persona, se lo comenta por fuera de esa red social, en la calle, en la vida de verdad. Uno dice, llegó, aunque sea una persona. Cuando un mensaje en Twitter tiene 5.000 favoritos y no hay un humano en la vida de verdad en una calle que te haga mención a eso, fue un fracaso. Cuando un tweet tiene 100 favoritos y 2 personas te hablaron de eso, fue un gran éxito, porque realmente sirvió para multiplicar algo. Un tip, a ver, la última. Ya liderando, ¿sí? Ya estando en la gestión pública y de pronto para los dos. ¿Rendición de cuentas, sí o no? ¿Y cómo se comunica? Total. Qué buena pregunta. Mira, la rendición de cuentas no debe ser una fecha. Yo le insisto a mis clientes de gobierno que si bien es cierto, la normatividad, lo legal nos exige unas fechas de rendición de cuentas, rendir cuentas es todos los días. Cuando el alcalde, cuando el presidente, cuando el gobernador se encuentra con la ciudadanía, ahí siempre hay un instante, un momento para rendir cuentas, para contar lo que estamos haciendo, para contar lo que el gobierno en funciones está ejecutando. Siempre hay que hacerlo. Que la puesta en escena de las 2 o una rendición de cuentas al año, pues se hace con transmisión en Facebook Live. Cuando hay canales locales de televisión se hace por transmisión de televisión, cubrimiento de medios, etcétera. Esa es la gran puesta en escena para condensar el ejercicio del gobierno. Pero rendir cuentas es todos los días, por las redes, en contacto directo. Cualquier reunión, aprovechar para contar lo que se está haciendo.
aquí en este antimanual hay un consejo, por ahí en una parte que dice, existen buenos gobiernos mal comunicados. Existen malos gobiernos, pésimos gobiernos bien comunicados. Y están los de la excelencia, los que son muy buenos en esencia y saben transmitirlo. Ese es el que vamos a hacer. Bueno, voy a volver al gobierno. Para no poder gobernar, nunca será ganar. Eso tiene nombre propio. Ese título se llama La mano invisible. Fíjense cómo se llama, La mano invisible. A lo largo de los años del ejercicio de la consultoría política, me he encontrado con gobernantes especialmente jóvenes que alcanzan su sueño de gobernar, de estar en un despacho de alcalde, de estar en un despacho de gobernador y ahora de estar en un despacho presidencial. Pero resulta que detrás de ese joven, detrás de ese gobernante, existe una mano invisible que es la que mueve los hilos. Y entonces, ¿para qué ganó? ¿Para ser custodio del poder? Perfecto, si eso es lo que querías, magnífico, ya lo tienes. Pero realmente no es gobernar, no es ejercer la gobernanza, no es ejercer el gobierno. Y realmente el poder está allí para tomar decisiones. Y si no tienes la capacidad y la maniobra para tomar esas decisiones, entonces, ¿para qué ganaste? No vamos a hacer comentarios al Suficiente respecto. ilustración. Es una cosa que no tiene ninguna relación con la realidad colombiana. Estamos hablando de es por allá, Marte. otro país. ¿Cuántas mujeres están aquí que quieren ser candidatas? No somos muchas, carajo. ¿Cuántos están aquí que quieran ser candidatos? Ah, bueno, hay relativa paridad en el salón. Proporcional, Bien, está bien. Otro consejo de poder. El poder político femenino inicia con el sexto sentido. Mujeres empoderadas. Ay, sí, ese me encanta. Ese me encanta, ¿por qué razón? Y te voy a hacer una confesión y a las mujeres del recinto les voy a hacer una confesión. Yo casi ya tenía terminado todo el libro 100 consejos de poder. Y leía, y con Mafe en la casa revisando los textos, dije en un momento, óyeme, esto no, Hay dos Mafes sentadas una Mafe al lado de la Carrascal, otra, ¿no? Mafe Carrascal. No me metas en problemas. Estaba terminando el libro y descubrí que realmente el libro no tenía un lenguaje inclusivo. Pero la verdad, o sea, hablaba del gobernador, del político, el alcalde, el dirigente, el candidato, pero la verdad tampoco quería entrar en esta maniobra de el candidato, la candidata, el político, la dirigente. Se hacía desgastante también para efectos de la lectura. Y dije, pero tampoco puede suceder así. Y decidí escribir este título de Poder con aroma de mujer, que hace referencia perfectamente a un consejo única y exclusivamente dedicado a las mujeres. La mujer política, la mujer dirigente, la mujer candidata. Claro, todos los consejos, absolutamente todos los consejos son para ellas, pero este particularmente va dirigido a que la mujer, cuando entra en la política, sí que hay cambios. Cuando la mujer entra en la escena electoral, ¿qué dificultad hay para enfrentarla? ¿Por dónde? ¿Por qué flanco enfrento yo a mi adversaria cuando tengo al frente una candidata mujer? Pero cuando gobierna, sí que hay una revolución. La mujer tiene ese sexto sentido, tiene ese sentido de la protección, tiene el olfato, tiene el objetivo de cuidar, de hacer eficiente lo que hay, poco o mucho. Cuando la mujer entra en política realmente sí que hay grandes revoluciones. Anímense, no esperen mujeres a que exista una ley que les amplíe la cuota. No esperen mujeres a que exista una posibilidad de que sean más del 30, 50%, independientemente de eso. Entren en la política y háganlo mejor. Yo sé que ustedes pueden hacerlo mejor que nosotros. Muy bien, no tenemos la menor duda. Este me parece un consejo muy importante, tanto en campaña, porque puede pasar en campaña como en gobierno, y creo que aplica en ambas situaciones. En comunicación pública,
Una crisis mal manejada es peor que la misma crisis. Total, total. Y yo creo que la escena política colombiana nos ha enseñado mucho de eso, especialmente la distrital, hay que decirlo. El gobierno distrital, cada crisis, cada vez que reacciona a una crisis, pareciera estar abriendo 2 crisis más y peor que la anterior. Y realmente no existe un manual para manejar una crisis, no hay fórmulas para manejar una crisis, pero si hay algo que reclama la opinión pública cuando hay una crisis, es decir lo que está sucediendo. Ojo, que no es necesariamente decir la verdad, es decir lo que está sucediendo. Decir la verdad es de tracto sucesivo, porque obviamente uno tiene que entender que la crisis también tiene sus momentos y que la ciudadanía a veces no está preparada en el instante para conocerlo todo. A veces es un asunto de seguridad nacional, a veces es un asunto realmente trágico, que entregarle la noticia a la ciudad, a esa masa crítica o la opinión pública de sopetón, al 100%, es complicado. Entonces, siempre comunicar en una crisis, siempre estar abierto y dispuesto a las preguntas y saber también manejar los tiempos al interior de ese manejo de crisis. Yo no soy la autora, pero si algo he aprendido en la vida es que la gente, pero de nuevo, cada vez que piensen en un consejo de poder, piensen en la vida. Si su mejor amigo, si su mejor amiga, si su hermano al que adoran les estuviera pidiendo un consejo, ¿qué le diría? Eso mismo, aconséjenle a su amigo que está en política. Igual, igual, porque cuando a uno le pide un consejo a la gente que uno ama, ¿cierto? Tú pones toda la atención, todo el cuidado, porque lo amas, no quieres que le vaya mal. Igual, igual en política. Aunque hay gente que lo aconseja al enemigo. ¿Cierto? Hay cierto, o que no se deja aconsejar porque no escucha. Y diría que en las crisis, decía por aquí otro consejo y quisiera que nos explicara Augusto qué entiende por la diferencia. En la vida, en las campañas, en los gobiernos, se pueden cometer errores. Pero lo que nunca no se puede estupideces. cometer es estupideces. Así es. Distinto a lo planeado, a lo esperado, o peor, que surge de la nada y uno no se lo esperaba. Lo que yo he aprendido en la vida es que la gente puede entender cualquier explicación. Sí, pasó una cosa absurda, se me olvidó. Así, o sea, estamos en esto porque se me olvidó apagar la luz. Se incendió la casa porque me olvidó apagar la vela. Cualquier cosa que parezca absurda y dramática, pero que sea la verdad, que sea en el momento oportuno y que se diga con humildad. La gente puede entender cualquier explicación, cualquier olvido, cualquier error, si se manifiesta de buena fe. Es mi impresión en la vida. No, de acuerdo, tal cual. El tiempo es corto y me encantaría seguir hablando, pero ya nos están haciendo ojos así. Ya, tienen que terminar. Momento, ya vamos a salir, pero es que me queda uno. Este. Este. Bueno. La vida pública no se diferencia mucho de la vida personal. En la vida personal hay amigos, hay traiciones, hay amores, hay odios. Si uno sabe descifrar, decodificar lo que sucede en la cotidianidad de la vida privada, muy seguramente estará preparado para asumir esos retos de la vida pública. Así es. Así que a todos 1000 gracias por venir y desde la experiencia y el conocimiento de Augusto y mi intuición y mi experiencia práctica, si van a ser candidatos, si van a hacer lo que sea que van a hacer en la vida, enarbolar una causa, motivar a alguien, compartir algo en la vida, gócenselo. Si están sufriendo en una campaña, va a salir mal, van a atormentar a su equipo, no van a transmitir seguridad, empatía. Si se sienten aburridos, no salgan a la calle. Todos tenemos derecho a tener un día aburrido, en el que estamos tristes, en el que no somos más positivos. Quédese viendo una película en su casa. Así no va a convencer a nadie. Góceselo con tranquilidad, no esté estresado, sea auténtico. Olvídese, el que le dice que tiene que ser como usted no es, no lo va a lograr. Puede ser el mejor estratega del mundo. Uno solo logra en la vida lo que logra con pasión, con felicidad y con autenticidad. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias.